Momento de presentar, un placer, un honor al doctor Mario Weinfeld hablando de lo que ocurrió ayer, domingo, segunda vuelta de las elecciones municipales en Brasil, un país más importante del continente, y además en Chile, elecciones municipales. Exactamente, me voy a referir más a la de Brasil, con una mención a la de Chile también, y con un panorama, con un pantallazo de las cosas que vienen pasando que me parece que son... Ahí lo vemos. Cuestiones que me parece que son interesantes. Primera cuestión, elecciones municipales de por sí son difíciles de promediar. Hay cada país es muy particular. Chile es un país unitario, Brasil es un país con municipios de muy distinto porte. En fin, no es fácil de simplificar. En términos gruesos, de todas formas, se puede decir que los oficialismos ayer, en promedio, en Brasil ganó el PT, el partido de Lula, y en Chile, sin duda, y esto lo reconoció el propio presidente Sebastián Piñera, perdió el partido de gobierno, lo cual no quiere decir que haya perdido todos los municipios, ni mucho menos, pero perdió. Si uno hace la cuenta, digamos, de octubre del año pasado para acá, elecciones presidenciales en la región, ganó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Argentina cómodamente, ganó Hugo Chávez con buena holgura en Venezuela, perdió a la derecha en Chile, el PT se sostiene bien en Brasil. Hay un grado de consistencia de las fuerzas de izquierda, populista, centroizquierda, progresista, como se llamen, que se mantienen con un favor popular amplio en circunstancias sumamente distintas, cuya diferencia es difícil de exagerar, pero hay un promedio, ese promedio... Un camino, ¿no? Hay un camino, hay todavía un grado de popularidad, o habrá por mucho tiempo, vaya a saber, un grado de legitimidad muy alto. En Brasil, en especial, el núcleo de la elección, el carozo de la elección, lo que define una elección en muchos distritos, sin duda fue lo que ellos llaman prefectura, la intendencia de San Pablo. La ciudad más importante de América Latina. 20 millones y pico de habitantes, más grande que muchos estados. Más grande que muchos estados nacionales. El partido de Lula la había perdido hace unos años, la recuperó con un candidato que puso Lula, como un tapado, ¿no? Un tapado que inclusive disputando con la guardia vieja de su partido. Ahí había una gran figura de su propio partido, Marta Suplicy. Que había sido intendenta, ¿no? Que había sido intendente, un cuadro político de alto nivel. Lula se jugó por este candidato, que es más joven, que fue su ministro de Educación. Apostó mucho. Hace unos meses el tipo estaba tercero, no entraba en balotaje. Lo daban por perdido. Importantísimo el candidato... El principal candidato a oposición, José Serra. 2 veces candidato a presidente. Perdió con Dilma y con Lula, pero una figura de primerísimo nivel, de nivel nacional. En definitiva, el candidato de Lula, que se llama Fernando Haddad, habría que decir Haddad el bueno, este muchacho, por decir algo. El candidato ganó por una diferencia apreciable, algo así como 10 puntos. Una victoria de Lula en su propio partido, se puso la campaña al hombro. El candidato, en el discurso en que anunció su victoria, lo primero que hizo fue agradecer textualmente al presidente Lula. No dijo al expresidente, dijo al presidente Lula, y ahí surgieron cánticos muy parecidos a los de aquí, olé, 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 Lula, Lula, y el propio candidato se sumó. Un triunfo de Lula, un triunfo en un lugar muy, muy importante. ¿En qué momento? En el momento en que se están dictando sentencias en un juicio importantísimo también en Brasil, un juicio por corrupción a buena parte de la plana mayor del Partido de los Trabajadores, de su propio partido, con condenas muy severas, cayendo inclusive, ya está condenado, aunque todavía no, ya está sentenciado, aunque todavía no tiene condena, José Dirceu, gran figura del partido del PT, un escándalo que toda la prensa quiere hacer que inclusive salpique y dañe a Lula. Justo en medio de esta situación, Lula, casi, no digamos él, se pone al hombro un candidato y consigue una victoria enorme. Una victoria que en alguna medida es una victoria también contra los medios, que batallaron, que fogonearon esas denuncias, que le dieron una gran importancia y que ayudaron a crear una hipótesis de escenario de derrotas que en definitiva no se vio, que no se consolidó. ¿Qué es lo que uno dice a este respecto? Que en Brasil, como en tantos lugares, los medios de difusión ayudan a crear escenarios de imagen, temáticos, que en definitiva no se condicen, o en la mayoría de los casos no se condicen con los escenarios electorales. Uno te dice, tenés un expresidente que se fue, que está desacreditado porque su partido está lleno de corruptos, porque una de sus manos derechas está condenado, le batalla, y el voto te dice otra cosa. Cuestión, detalle general o punto de vista general para señalar, los grandes medios de difusión son adversarios importantísimos de las fuerzas políticas populares en esta región. Primera conclusión. Segunda conclusión, muchas de las cosas que plantean
respecto de los escenarios, respecto de las profecías. Se decía, te insisto, que este candidato iba a perder, inclusive con encuestas más o menos que todos... Hace un mes estaba tercero cómodo. Claro, con encuestas que más o menos se consideraban potables. Se decía que Chávez iba a perder, se ponía en duda la victoria de Cristina Fernández de Kirchner pocos meses antes de las elecciones, por lo menos de las elecciones primarias. Los medios son grandes opositores y creadores de escenarios muy a menudo ficticios. Discutir esto, discutir el rol de los medios en apoyo de la derecha a esta región, a las fuerzas políticas de nuestra región, de este sur, es francamente disparatado. Y a la vez, para los que creen en la omnipotencia de los medios, una nueva demostración. La política puede ganar. Muchas gracias, es muy interesante, como siempre, analizando las elecciones en América Latina, donde Maya Fernández, que es la nieta de Salvador Allende, fue electa intendente a Ñuñoa, en Santiago de Chile, en un municipio de